la secretaria de mi prometido atrapó el ramo. En la boda de una compañera de trabajo, ella se arrodilló tímidamente frente a él y le propuso: «Santiago, ¿quieres casarte conmigo?». Mi prometido, normalmente tan distante, sorprendió a todos suavizando su semblante. Su voz sonó dulce cuando respondió: «Sí». Entonces, con un visible cuidado, deslizó el anillo de compromiso, que debería haber sido mío, en el dedo de ella. Mientras todos aplaudían, la secretaria rodeó sus brazos alrededor de él y con una mirada desafiante me guiñó un ojo directamente. En lugar de enfadarme, comencé a reír y decidí alentarlos. «El ambiente está perfecto. ¿Qué tal si sellan esto con un beso? Ah, y no se olviden de fijar la fecha de la boda para que pueda preparar mi regalo». Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, una ola de gritos emocionados surgió entre los invitados. «Beso, beso». Al escuchar esto, la sonrisa de Santiago se congeló por un instante. Carraspeó incómodo antes de cambiar de tema. «Hoy es el gran día de María. Winter y yo no queremos robarle protagonismo. Hablamos luego». La sonrisa falsa de Santiago desapareció cuando me jaló a un lado con el rostro endurecido. «Nora, no te pases. Esto es solo una broma típica de las bodas. ¿Por qué estás siendo tan sarcástica?». Casi me río a carcajadas ante el descaro de Santiago. ¿Qué tipo de prometido decente coquetea abiertamente con otra mujer frente a su propia novia? Especialmente a alguien como Santiago, el CEO serio y frío que nunca hacía bromas ni en el trabajo. Antes de que pudiera responder, su secretaria, Winter, se apresuró a intervenir. «Nora, has entendido mal. Siempre me ha gustado Santiago, pero sé que alguien tan increíble como él está fuera de mi alcance. Solo quiso ser amable, ayudándome a cumplir este pequeño sueño de confesarle mis sentimientos». Mientras hablaba, Winter mostraba deliberadamente el anillo en su dedo. Hace una semana había encontrado una elegante caja de anillo en el bolsillo del traje de Santiago. Reconocí la marca de inmediato, una joyería especializada en anillos de compromiso personalizados. Me emocioné al sostener la caja, imaginando que Santiago finalmente me pediría matrimonio después de 8 años juntos. Ironías de la vida, el anillo ni siquiera cabía en mi dedo. No era de extrañar que Santiago estuviera tan nervioso ese día. Me explicó: «Debió ser un error del diseñador con el tamaño. Lo mandaré a ajustar». Estaba tan enamorada de él que creía todo lo que decía. Pero ahora, al ver cómo el anillo encajaba perfectamente en el dedo de Winter, como si hubiera sido hecho para ella, entendí que no era la ingenua que él creía. Cuando Santiago colocó el anillo en su mano, todo quedó claro. Al notar mi mirada fija en su mano, Winter inmediatamente pareció nerviosa y comenzó a quitarse el anillo. «Nora, lo siento mucho. Este anillo debe ser para ti, ¿verdad? Santiago solo me lo prestó para este teatrillo. Te lo devolveré». Bajé la mirada y respondí con frialdad: «No hace falta. Puedes quedártelo. No soporto usar cosas que ya han sido tocadas por otras personas». Al escuchar esto, el rostro de Santiago se oscureció. «Nora, ¿qué estás queriendo decir con eso?». Lo miré con desdén y respondí: «Exactamente lo que parece. Además, ¿ese anillo no era originalmente para Winter?». Un destello de pánico cruzó los ojos de Santiago. Desvió rápidamente la mirada y respondió: «Nora, deja de inventar cosas. Ya te dije que fue un error del diseñador con el tamaño. Solo fue una coincidencia que le quedara bien. Winter, si te molesta, haré que diseñen otro personalizado para ti, ¿vale?». Un escalofrío recorrió mi espalda. Para Santiago, el significado de un anillo de compromiso era tan superficial como la manera en que estaba tratando nuestra relación ahora. Observándolo hacer todo lo posible por defender a Winter, de repente me sentí agotada. Todo parecía tan vacío y sin sentido. Hice un gesto de desprecio y dije con indiferencia: «No hace falta todo esto, Santiago. Cancelaremos el compromiso». Santiago quedó atónito, parpadeando repetidamente. Después de una larga pausa, preguntó, incrédulo: «Nora, ¿qué acabas de decir?». Mientras los demás lo miraban con desdén y lo subestimaban, una sonrisa amarga se formó en mis labios mientras las lágrimas ardían en mis ojos. Después de 8 años de dedicación, ¿qué había conseguido? «Santiago, si te sientes avergonzado, me iré ahora mismo y no te humillaré más aquí. No te preocupes. Ya no hay futuro para nosotros. Terminemos de manera amistosa». Tal vez mi tono fue demasiado seco. Cuando Santiago me vio contener las lágrimas, un raro atisbo de pánico cruzó su rostro. «Nora, no quise decir eso». Al notar que Santiago comenzaba a mostrar preocupación por mí, Winter mordió su labio, frustrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato, como si estuviera a punto de llorar. «Nora, lo siento mucho. Toda la culpa es mía por ser tan egoísta hoy y perjudicar tu relación con Santiago.
Iré ahora mismo a explicarle todo a los demás. En el peor de los casos, se reirán de mí. Mientras ustedes dos estén bien, no importa lo que pase conmigo. Winter parecía estar soportando una humillación enorme, como si hubiera tomado una gran decisión, y fingió caminar hacia la multitud. «Winter, no vayas». Sin pensarlo, Santiago tomó su mano. Se giró hacia mí con los ojos llenos de impaciencia. «Nora, ¿por qué estás presionando tanto a Winter? Apenas está comenzando su carrera. ¿Qué pasará si la marginan por esto?» Las palabras de Santiago me asquearon. Al verlo proteger a Winter detrás de él como si fuera un tesoro, parecía que yo era quien estaba arruinando la relación de la pareja. De repente, alguien detrás de nosotros llamó con un tono provocador. «Señor Santiago, usted y la señorita Winter son la próxima pareja dorada de la empresa. Beban unas copas más hoy y compartan algo de esa suerte con nosotros, los solteros». Santiago sonrió inconscientemente al escuchar eso. «Ahora vamos». Ajustó su expresión y respondió en voz alta. Luego envolvió la cintura esbelta de Winter con el brazo, pasando junto a mí como si yo fuera insignificante. Caminaron directamente hacia el salón, dejándome atrás. Sabía que muchas personas en la empresa deseaban que Santiago y Winter fueran pareja. Aún así, Santiago nunca se molestó en detener los rumores. Parecía incluso disfrutar de esa relación ambigua con Winter. Sin embargo, una vez, cuando Santiago me llevó al trabajo y un colega lo vio, este comentó preguntando si estábamos saliendo. Santiago rápidamente le descontó un mes de salario, advirtiéndole que no hablara irresponsablemente ni perturbara el ambiente laboral. Después de eso, Santiago nunca volvió a llevarme al trabajo. Alegó que era para evitar rumores y me insistió en que tomara el metro. Las risas de Winter seguían resonando en mis oídos. Ella se acurrucaba en los brazos de Santiago, con las mejillas sonrojadas de timidez. En el pasado, si hubiera visto a Santiago tan íntimo con otra mujer, lo habría enfrentado. El día que mi vida se desmoronó, comenzó como cualquier otro. Me desperté con la rutina habitual, ignorando la creciente distancia entre Santiago y yo. Después de 8 años juntos, había aprendido a aceptar sus silencios, sus gestos calculados y esa frialdad que muchos confundían con profesionalismo. Sin embargo, nunca imaginé lo que estaba a punto de descubrir en el matrimonio de su colega María. Cuando la secretaria de Santiago, Winter, recogió el ramo de flores y se arrodilló frente a él, no entendí al principio lo que estaba pasando. Parecía una broma típica de bodas, algo absurdo y sin sentido. Pero cuando Santiago le respondió con un suave «sí» y deslizó el anillo en su dedo con ternura, algo dentro de mí se rompió. Me forcé a reír, tratando de mantener una apariencia de control frente a los demás. ¡Qué romántico! Ya que el clima es tan perfecto, ¿por qué no sellan esto con un beso?, dije, mi voz teñida de sarcasmo. Los aplausos y gritos de «beso, beso» resonaron en el salón, mientras Winter se sonrojaba y Santiago desviaba la mirada, incómodo. En un rincón, Santiago me apartó bruscamente. Con su habitual expresión seria, pero ahora endurecida por la irritación: «Nora, no exageres. Solo es una broma. No entiendo por qué tienes que ser tan sarcástica». «¿Sarcasmo?», repliqué, luchando por contener las lágrimas que comenzaban a acumularse en mis ojos. «Claro, Santiago. Solo una broma. Solo una... Pero dime, ¿el anillo también es parte de la broma?». Winter intervino, su tono tembloroso, pero sus ojos brillaban con una satisfacción mal disimulada. «Nora, lo siento tanto. Este anillo... Santiago solo me lo prestó para la actuación. No sabía que esto te incomodaría tanto». La mentira era tan evidente que casi sentí pena por ella. Santiago, nervioso, intentó calmar la situación. «El diseñador cometió un error con el tamaño. Ya te lo dije. Fue pura coincidencia que le quedara perfecto a Winter». Las piezas comenzaron a encajar. Recordé cómo había encontrado el anillo en el bolsillo de su chaqueta semanas atrás. Mi emoción al pensar que, después de tanto tiempo, finalmente se había decidido a dar el paso. Y ahora, ver cómo se ajustaba perfectamente en el dedo de Winter confirmaba lo que había estado sospechando, pero no quería aceptar. Yo nunca fui su elección. «Winter, puedes quedarte con el anillo», dije fríamente. «No soporto usar cosas que ya han sido tocadas por otros». El rostro de Santiago se endureció al escuchar mis palabras. «Nora, estás exagerando. No inventes cosas». «¿Inventar?», solté una risa amarga. «Santiago, no te preocupes. Esto termina aquí. Cancelo nuestro compromiso». Su rostro se congeló, incrédulo. «¿Qué estás diciendo?». Pero yo ya no tenía fuerzas para discutir. 8 años de dedicación, de amar a alguien que claramente no me correspondía, habían sido suficiente castigo. Me alejé sin mirar atrás, dejando atrás sus excusas y las risitas de Winter. Esa noche, mientras trataba de digerir lo ocurrido, recibí una llamada inesperada.
Mi hogar, mi refugio, estaba en llamas. El incendio había destruido todo lo que conocía, llevándose consigo a mis padres. Las llamas no solo consumieron mi casa, sino también mi pasado y las pocas certezas que tenía sobre mi vida. Y entonces, entre las cenizas, encontré una carta, escrita con una caligrafía precisa y cruel. El enemigo está más cerca de lo que crees. Esto no fue un accidente. Mi corazón latía desbocado mientras sostenía el papel. No solo había perdido a mi familia, sino que alguien estaba detrás de todo esto. Alguien que quería destruirme por completo. Con la carta en mano, tomé una decisión. No sabía quién estaba detrás de todo esto, pero iba a averiguarlo. Y cuando lo hiciera, se arrepentiría de haberme subestimado. Las semanas siguientes al incendio fueron un borrón de días grises y noches interminables. Mi mente aún no podía procesar lo que había pasado. Perdí mi hogar, mis padres y mi dignidad en cuestión de días. Pero si algo tenía claro, era que no iba a quedarme llorando en el suelo. Había algo mucho más oscuro detrás de lo que me había sucedido, y esa carta era la prueba. Con todo lo que poseía reducido a cenizas, empaqué lo poco que quedaba y me dirigí a Madrid. Allí, en la capital, esperaba encontrar el anonimato que necesitaba para pensar con claridad y comenzar mi búsqueda. Sin embargo, la vida no tardó en recordarme que incluso la supervivencia tenía un precio. Con mis escasos ahorros, alquilé una habitación en una pensión barata. El lugar era frío, húmedo, y las paredes estaban cubiertas de moho. Las noches estaban llenas de ruidos provenientes de las otras habitaciones, risas ahogadas y llantos que nunca terminaban. Pero eso no importaba. Mi prioridad era encontrar trabajo y averiguar quién estaba detrás de la destrucción de mi vida. Mis primeros días en la ciudad fueron humillantes. Cada entrevista de trabajo terminaba con las mismas palabras. Lo sentimos, pero no cumples con el perfil que buscamos. Sin dinero ni contactos, terminé aceptando un trabajo como mesera en un pequeño café del centro. El sueldo apenas alcanzaba para pagar el alquiler y comprar algo de comida, pero me mantenía ocupada y me daba la oportunidad de observar a las personas. Fue en ese café donde conocí a Leo. Leo era un joven reservado, siempre con la mirada fija en su portátil. Se sentaba en la misma mesa, pedía lo mismo cada día, y rara vez hablaba con nadie. Al principio, lo ignoré. No tenía tiempo ni energía para socializar, pero una tarde, mientras limpiaba su mesa, noté que había dejado su teléfono encendido, mostrando algo que captó mi atención. Una página llena de información sobre Santiago. Mi sangre se heló. ¿Qué hacía Leo investigando a Santiago? Tomé el riesgo y me acerqué. Bonita investigación, dije con tono casual, señalando la pantalla de su portátil. ¿Qué te interesa tanto de Santiago? Leo me miró, sorprendido. Por un momento pensé que iba a ignorarme, pero luego cerró su portátil con calma y me respondió. Eso debería preguntártelo yo a ti. Llevas semanas trabajando aquí y he notado que estás huyendo de algo. No me mires así. Lo veo en tus ojos. Quería responder algo mordaz, pero él tenía razón. Había algo en su actitud que me inquietaba, pero también despertaba mi curiosidad. Santiago destruyó mi vida, confesé, bajando la voz. Él arqueó una ceja, como si estuviera evaluando si podía confiar en mí. Y la mía, dijo finalmente. Tenemos algo en común. Leo era un hacker. Me explicó que había estado siguiendo a Santiago durante años, recolectando información sobre sus negocios turbios. Según él, Santiago no solo era un empresario despiadado, sino también un maestro de la manipulación que utilizaba a las personas como peones en su juego. ¿Por qué estás tan interesado en él?, le pregunté, sospechando que había algo más detrás de su cruzada. Eso no importa por ahora, respondió evasivo. Lo que importa es que ambos queremos verlo caer. Nuestra alianza comenzó con desconfianza, pero pronto me di cuenta de que necesitábamos trabajar juntos. Leo tenía acceso a información que yo jamás habría podido obtener por mi cuenta, y yo tenía algo que él no, un conocimiento íntimo de Santiago. Sin embargo, no todo era lo que parecía. Una noche, mientras revisábamos documentos en su apartamento, noté que Leo había guardado un archivo etiquetado con mi nombre. ¿Qué es esto?, le pregunté, señalando la pantalla. Su expresión cambió, y su respuesta fue suficiente para encender todas mis alarmas. Es solo precaución. Quiero asegurarme de que no estás aquí para sabotear mi trabajo. Me sentí traicionada, pero también entendí que en esta nueva vida no podía confiar plenamente en nadie. Si vas a trabajar conmigo, más te vale dejar de investigarme, le advertí. O esto termina aquí. Leo asintió, pero la semilla de la desconfianza ya estaba plantada. En medio de todo esto, llegó una noticia que volvió a tambalear mi mundo. En las redes sociales vi fotos de Santiago y Winter en una fiesta de gala, sonriendo como si el mundo estuviera a sus pies. Pero lo que realmente me heló la sangre fue un detalle en una de las imágenes.
Santiago llevaba un anillo que reconocí al instante. Era el anillo de compromiso de mi madre, el que siempre había estado guardado en nuestra casa, hasta el incendio. ¿Cómo había llegado ese anillo a sus manos? La pregunta no dejaba de rondar mi mente. La única respuesta posible era que alguien lo había tomado de entre las cenizas, y eso solo significaba una cosa. El incendio no había sido un accidente. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Santiago luciendo el anillo de mi madre volvía a aparecer en mi mente como un martillo golpeando una campana. Era una burla, una provocación. Sabía que él tenía algo que ver con el incendio, pero ver el anillo en su mano era una confirmación que no podía ignorar. A la mañana siguiente, enfrenté a Leo directamente. «Necesito que encuentres todo lo que puedas sobre el incendio de mi casa», le exigí sin rodeos. Leo me observó con el ceño fruncido, como si estuviera analizando el nivel de mi desesperación. «Eso no será fácil. Los registros de ese tipo suelen estar protegidos, especialmente si hay algo turbio detrás. No me importa cuánto cueste o cuánto tiempo lleve. Necesito saber quién lo hizo». Leo asintió lentamente, pero había una sombra de duda en sus ojos. Sabía que no estaba completamente comprometido conmigo, y yo tampoco con él, pero no tenía otra opción. Si quería respuestas, necesitaba su ayuda. Mientras él comenzaba a buscar información, me concentré en mi trabajo en el café. Cada vez que servía una mesa o limpiaba un vaso, mi mente volvía al anillo, al incendio, a la carta. Estaba claro que alguien estaba moviendo las piezas para destruirme, pero aún no sabía por qué. Esa misma semana, Leo llegó con algo. «Encontré los informes del incendio», dijo extendiéndome un archivo digital en su portátil. «No hay nada fuera de lo común en el informe oficial, pero hay algo interesante». Me incliné hacia la pantalla. Los bomberos encontraron rastros de un acelerante químico en los restos de la casa. No lo mencionaron en el informe público, pero está en los documentos internos. Esto no fue un accidente, Nora. Fue provocado. Mi respiración se cortó. La confirmación que tanto temía estaba frente a mí. ¿Hay algo más?, pregunté con la voz temblando. Leo dudó un momento antes de responder. No directamente relacionado con el incendio, pero encontré una conexión interesante. Santiago transfirió una gran suma de dinero a una cuenta desconocida unos días antes del incidente. No sé a quién pertenece, pero tengo mis sospechas. ¿Crees que pagó a alguien para hacerlo? Es posible. Necesitamos más información para estar seguros. Cada palabra de Leo era como una estocada en mi pecho, pero no tenía tiempo para el dolor. Si Santiago era responsable, debía haber un motivo, algo que conectara el incendio con mi familia. Esa misma tarde, decidí enfrentar a alguien que, aunque me repugnaba, podría tener respuestas. Winter. Sabía que trabajaba en la sede principal de la empresa de Santiago. Así que fui hasta allí. No fue difícil encontrarla, rodeada de colegas que reían ante cada palabra que salía de su boca. Sus labios pintados de rojo y su vestido ajustado contrastaban con la imagen de una mujer profesional. «¿Winter?», llamé desde la entrada, mi voz firme pero con un tono que escondía mi furia. Ella giró la cabeza hacia mí, sorprendida al principio, pero luego sonrió, como si estuviera esperando este momento. «Nora, qué sorpresa. ¿A qué debo el honor?», respondió con su tono azucarado. Ignoré sus juegos y fui directamente al grano. «Quiero saber qué pasó realmente con el anillo que Santiago llevaba en la gala». Winter inclinó la cabeza, fingiendo confusión. «¿Anillo? Oh, ¿te refieres a ese hermoso anillo antiguo?». Su sonrisa se ensanchó. Santiago dijo que lo encontró entre las cosas viejas que quedaron después del incendio. Qué considerado, ¿verdad? La sangre me hervía. No sabía si estaba mintiendo o si realmente no tenía idea de lo que implicaban sus palabras, pero no iba a permitir que se saliera con la suya. «¿Encontró?», repetí cruzando los brazos. «¿Entonces estuvo en mi casa después del incendio?». Winter pestañeó rápidamente, sorprendida por mi pregunta, pero se recuperó con rapidez. «No lo sé, Nora. No estaba allí, pero si te preocupa tanto, ¿por qué no le preguntas directamente a él? Aunque considerando cómo terminó su relación, dudo que esté dispuesto a responderte». Cada palabra era una daga, diseñada para herirme, pero esta vez no caería en su juego. «Gracias por nada, Winter», dije, dándome la vuelta para marcharme. Mientras caminaba por el edificio, escuché risas a mis espaldas. No importaba. Sabía que estaba en el camino correcto y no iba a detenerme. De regreso con Leo, le conté lo que había sucedido. «Winter no sabe nada útil o está fingiendo no saberlo», le dije. «Necesitamos algo más sólido». Leo me miró con seriedad. «Entonces tenemos que entrar más profundo. Si Santiago estaba involucrado, debe haber registros en sus cuentas o correos electrónicos. Pero para eso necesitaré algo más, un acceso interno». «¿Qué quieres decir?», Leo suspiró. «Alguien dentro de la empresa.
Un contacto que pueda proporcionarnos acceso a su red. Mis pensamientos volvieron a Winter. Tal vez no sabía todo, pero estaba segura de que tenía información que podía ser útil. Déjamelo a mí, dije. Conseguiré lo que necesitas. Y entonces supe que tendría que regresar al lugar que más temía, la oficina de Santiago. Pararme frente a la imponente sede de la empresa de Santiago fue como enfrentar a un monstruo que había jurado no volver a ver. Las enormes columnas de mármol y las puertas de vidrio reluciente parecían burlarse de mi nueva realidad. Alguna vez había entrado por esas puertas como una mujer segura, creyendo que mi relación con Santiago era un testimonio de estabilidad y éxito. Ahora, todo lo que sentía era una mezcla de furia y determinación. No estaba allí por nostalgia. Había tomado la decisión de aprovechar mi conocimiento de la empresa para infiltrarme en su mundo nuevamente, esta vez con un propósito claro: destruirlo. Había pasado semanas observando el edificio, estudiando horarios y entradas secundarias, y ahora sabía lo suficiente para intentar acercarme a Winter. Ella era la clave. Si podía ganarme su confianza, o al menos manipularla lo suficiente, tendría acceso al interior de la empresa y, con suerte, a los secretos de Santiago. Esa tarde, entré al café donde Winter almorzaba con frecuencia. Su actitud de superioridad era evidente, incluso mientras hablaba con un grupo de jóvenes empleados que claramente la idolatraban. Me acerqué a su mesa con paso firme, ignorando las miradas de curiosidad que atrajimos. «Winter», la saludé con una sonrisa falsa. «Necesitamos hablar». Ella levantó la vista, claramente sorprendida de verme allí. «¿Nora? ¿Qué haces aquí?» «No te preocupes, no vine a causar una escena», respondí, manteniendo mi tono casual. «Solo quiero conversar de mujer a mujer». Sus ojos se entrecerraron, analizando mis palabras. Finalmente, hizo un gesto con la mano para que los demás se marcharan. «Tienes 5 minutos», dijo mientras cruzaba las piernas y se acomodaba en su silla, como si estuviera disfrutando de algún tipo de espectáculo privado. Me senté frente a ella, controlando cada movimiento. No podía mostrar ni una pizca de la ira que hervía en mi interior. «Sé que probablemente no te importe, pero he estado pensando en todo lo que pasó con Santiago y conmigo», comencé. «Y creo que fue un error quedarme aferrada a algo que claramente estaba roto». Winter arqueó una ceja, desconfiada. «¿Qué intentas decir?» «Estoy dispuesta a dejar todo esto atrás», mentí, inclinándome hacia ella. «Pero necesito un cierre». Sus labios se curvaron en una sonrisa maliciosa. «¿Un cierre? ¿Qué tipo de cierre? Quiero entender qué salió mal. Tal vez si comprendo cómo funcionaba su relación contigo mientras estábamos juntos, pueda seguir adelante». Winter pareció disfrutar de mi aparente vulnerabilidad. «No creo que debas culpar a nadie más que a ti misma, Nora. Santiago necesita a alguien que esté a su altura, que comprenda su visión. Quizás tú simplemente no eras suficiente para él». Sus palabras eran un veneno cuidadosamente administrado, pero me obligué a sonreír. «Tal vez tengas razón», respondí, fingiendo aceptar su ataque. «Por eso pensé que podrías ayudarme. Quiero entenderlo mejor. ¿Y quién mejor que tú para explicarme cómo funciona realmente su mente?» Winter parecía disfrutar de la idea de ser la autoridad en todo lo relacionado con Santiago. Me ofrecí a invitarla a una cena para continuar la conversación, y para mi sorpresa, aceptó. Esa noche, durante la cena, dirigí la conversación hacia la empresa. Sabía que, si la dejaba hablar, eventualmente diría algo útil. No tardó mucho en presumir sobre su posición y los secretos que manejaba. «Santiago confía en mí para todo», dijo mientras jugaba con su copa de vino. «Siempre me asegura que soy su mano derecha, su apoyo en todo momento. Debe ser increíble tener acceso a tanta información», comenté, aparentando admiración. «Debes saber cosas que nadie más sabe». Ella sonrió, claramente disfrutando de la atención. «Por supuesto. Pero no te preocupes, Nora. No todo lo que sé es tan terrible». «¿Terrible?», pregunté, inclinándome hacia ella como si estuviera intrigada. «¿A qué te refieres?». Winter vaciló por un momento, pero el vino ya había hecho su efecto. Digamos que Santiago no siempre sigue las reglas. A veces, se necesitan medidas extremas para proteger la empresa. ¿Medidas como qué?, insistí con un tono casual. Winter se encogió de hombros, fingiendo despreocupación. «Bueno, por ejemplo, hubo un problema con un proveedor hace unos años. No cumplió con un contrato importante y Santiago resolvió la situación de una manera poco convencional». Mi corazón se aceleró. Estaba claro que Winter sabía más de lo que admitía, pero no podía presionarla demasiado o sospecharía. «Debe ser difícil estar al tanto de tantas cosas», comenté, cambiando de tema. «Pero supongo que eso también significa que tienes acceso a toda la red de la empresa, ¿no?». Winter rió. «Por supuesto. Tengo mi propio acceso a los servidores. Santiago confía en mí completamente.
Era la confirmación que necesitaba. Si podía obtener su acceso, Leo tendría la puerta abierta para investigar más profundamente. Cuando regresé al apartamento de Leo, le conté todo lo que había sucedido. Necesitamos clonar su acceso, dije. Ella tiene las llaves de todo. Leo asintió, pero su expresión era seria. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Si nos descubren, Santiago no se detendrá hasta destruirte por completo. Lo miré directamente a los ojos. Ya no tengo nada que perder. Leo comenzó a preparar todo para interceptar la información de Winter, pero entonces, su teléfono vibró con una notificación. La expresión en su rostro cambió al instante. Esto no puede ser una coincidencia, dijo mientras me mostraba la pantalla. Era un correo electrónico dirigido a Santiago, con el asunto «Progreso en el proyecto». El remitente era un nombre que conocía demasiado bien. Emanuel, el socio más cercano de mi padre. ¿Qué hacía Emanuel comunicándose con Santiago? El nombre de Emanuel en la pantalla fue como un puñetazo en el estómago. Era un hombre que había formado parte de mi infancia. Alguien a quien mi padre confiaba plenamente en sus negocios. Recordaba su risa profunda, su presencia imponente y cómo siempre estaba en las reuniones importantes en nuestra casa. Había desaparecido poco después de la muerte de mis padres, sin explicación ni despedida. Ahora, saber que estaba trabajando con Santiago me llenó de preguntas y de una ira abrasadora. Leo, siempre analítico, rompió el silencio. ¿Qué relación tenía Emanuel contigo y tu familia? Era el socio de mi padre, respondí, mi voz tensa. Prácticamente un miembro de la familia. Nunca imaginé que pudiera estar vinculado a algo tan sucio. Leo tecleó rápidamente en su computadora, buscando más información. Esto complica las cosas, pero también las hace más interesantes. Si Emanuel está involucrado con Santiago, probablemente sepa algo sobre el incendio, o incluso sobre tu herencia. La palabra herencia hizo eco en mi mente. Durante años, mi padre había trabajado incansablemente para asegurar nuestro futuro. Me había hablado de inversiones y propiedades que formarían parte de mi legado. Pero después de su muerte, nunca hubo rastro de nada. Todo parecía haber desaparecido. Leo me miró con seriedad. Voy a rastrear la conexión entre Emanuel y Santiago. Mientras tanto, tienes que seguir con el plan de Winter. Necesitamos ese acceso. Asentí, aunque mi mente estaba dividida. Quería respuestas sobre Emanuel, pero sabía que debía mantener el enfoque. Al día siguiente, organicé un nuevo encuentro con Winter, usando la misma estrategia. Halagos velados y curiosidad fingida. Sabía que si la hacía sentir especial, bajaría la guardia. Nos encontramos en un bar de moda en el centro de Madrid. Winter llegó tarde, como era su costumbre, y se aseguró de que todos en el lugar notaran su entrada. Su actitud era exasperante, pero me mantuve tranquila. ¿Qué quieres esta vez, Nora?, preguntó mientras se acomodaba en su asiento. Espero que no sea otro interrogatorio. Sonreí, como si no hubiera notado su tono. Nada complicado. Solo quería saber cómo es trabajar tan de cerca con Santiago. Es evidente que confía en ti más que en nadie. Winter se relajó, encantada con la atención. Por supuesto que lo hace. Nadie conoce sus métodos mejor que yo. Debe ser increíble tener acceso a todo lo que él maneja. Me pregunto si alguna vez te ha contado algo sobre las propiedades que solía tener en el norte. Mi familia solía vivir cerca, y recuerdo que mi padre mencionaba a Santiago en sus conversaciones. Winter se encogió de hombros. No sé mucho sobre propiedades antiguas, pero puedo revisar los registros si realmente quieres saberlo. Mi corazón dio un salto. ¿De verdad harías eso?, pregunté con fingida emoción. Sería un gesto increíble de tu parte. Winter asintió con suficiencia, como si estuviera haciéndome un favor monumental. Claro, aunque necesitaré acceso a mi computadora en la oficina para buscar. Tal vez pueda hacerlo mañana. Sabía que esta era mi oportunidad. ¿Y si lo hacemos ahora?, propuse, inclinándome hacia ella. Podríamos ir juntas a la oficina. Winter me miró sorprendida, pero luego sonrió de manera traviesa. ¿Por qué no? Será divertido mostrarte lo que es estar en el centro de todo. Mientras nos dirigíamos al edificio, mi corazón latía con fuerza. Estaba a punto de cruzar una línea peligrosa, y cada paso me acercaba más a lo desconocido. Una vez dentro, Winter me llevó a su oficina, un espacio lujoso lleno de detalles que gritaban su ambición. Mientras ella encendía su computadora, fingí interés en los cuadros de la pared, aunque en realidad estaba memorizando cada rincón. «Dame un momento», dijo mientras tecleaba su contraseña. El acceso estaba abierto. Todo lo que necesitaba era distraerla para que Leo pudiera conectarse remotamente y clonar su acceso. ¿Es este tu trabajo diario?, pregunté acercándome a su escritorio. Debes estar acostumbrada a manejar todo tipo de información confidencial. Winter sonrió con suficiencia. Por supuesto. Santiago confía en mí más que en nadie.
En ese momento mi teléfono vibró discretamente. Era un mensaje de Leo. Listo. Estoy dentro. Sentí una oleada de alivio mezclada con adrenalina. El acceso estaba asegurado, pero sabía que no podía quedarme mucho más tiempo sin levantar sospechas. Bueno, no quiero quitarte más tiempo, dije, fingiendo gratitud. Gracias por mostrarme todo esto. Winter me acompañó hasta la salida, claramente complacida consigo misma. Mientras caminaba de regreso a la pensión, recibí una llamada de Leo. Nora, esto es más grande de lo que pensábamos, dijo, su voz urgente. Emanuel y Santiago no solo están conectados, están trabajando juntos para desviar activos que pertenecían a tu familia. Hay documentos que mencionan una propiedad en Asturias que parece ser clave. Asturias. Mi mente comenzó a girar. Recordaba a mi padre hablando de una finca allí, un lugar que describía como nuestro refugio secreto. ¿Sabes exactamente dónde está esa propiedad?, pregunté, sintiendo que cada pieza comenzaba a encajar. Todavía no, pero estoy cerca de averiguarlo. Tienes que prepararte, Nora. Si Santiago y Emanuel están involucrados, lo que encuentres podría ser peligroso. Colgué, con la mente llena de preguntas. No tenía idea de lo que me esperaba en Asturias, pero estaba segura de una cosa. Esa finca guardaba la clave para desenmascarar a todos los que habían intentado destruirme. Asturias. Ese nombre evocaba recuerdos enterrados profundamente en mi memoria. Cuando era niña, mi padre hablaba de una finca allí, describiéndola como un lugar mágico rodeado de montañas y verdes praderas. Pero después de su muerte, la finca se convirtió en un misterio, una sombra en mi vida que nunca entendí del todo. Ahora, gracias a Leo, sabía que este lugar podía ser la clave para descubrir la verdad sobre lo que había sucedido con mi familia. Decidí que no podía perder tiempo. Informé a Leo de mi plan y él, aunque reticente, accedió a acompañarme. Si realmente hay algo valioso en esa finca, Santiago y Emanuel no lo dejarán sin vigilancia, advirtió. No podemos ir sin prepararnos. Su advertencia no cayó en saco roto. Nos tomamos 2 días para planificar. Leo hackeó los registros locales para obtener las coordenadas exactas de la finca, y yo busqué información sobre la propiedad. Descubrí que oficialmente seguía registrada a nombre de mi padre, pero los pagos de impuestos habían sido transferidos a una empresa fantasma vinculada a Santiago. El viaje en tren hacia Asturias fue silencioso, pero cargado de tensión. Leo estaba concentrado en su portátil, mientras yo repasaba una y otra vez lo que podría encontrar. El paisaje comenzó a cambiar, de edificios grises a colinas ondulantes y pueblos encantadores. Pero mi mente no estaba allí. Todo mi enfoque estaba en la finca y en lo que descubriría. Llegamos al pueblo más cercano al anochecer. Alquilamos un pequeño coche para llegar a la propiedad, ubicada en un área aislada, rodeada de bosques densos. La carretera era sinuosa, y cada kilómetro que avanzábamos parecía llevarnos más lejos de la civilización. Finalmente, allí estaba. La finca era un caserón antiguo, con paredes de piedra cubiertas de musgo y ventanas cerradas que parecían ojos vacíos observándonos. Había una verja oxidada que bloqueaba el camino, pero Leo la forzó fácilmente con una herramienta que había traído. No es exactamente un lugar acogedor, comentó con un intento de humor que no alivió mi creciente ansiedad. Avanzamos hacia la casa principal. Todo estaba cubierto de polvo y moho, pero los muebles y las decoraciones estaban intactos, como si el lugar hubiera sido abandonado de un día para otro. Esto no tiene sentido, murmuré, recorriendo las habitaciones. Mi padre nunca habría dejado este lugar en este estado. Leo encontró un pequeño escritorio en el estudio, lleno de documentos que claramente habían sido revisados apresuradamente. Alguien ha estado aquí recientemente, dijo, señalando las marcas de huellas en el polvo. Mi corazón se aceleró. Mientras él revisaba los papeles, mis ojos se detuvieron en un cuadro colgado en la pared. Era un retrato de mi familia, pero había algo extraño. En la esquina inferior del marco había una inscripción que nunca antes había visto. La clave está en las raíces. Leo, mira esto, dije, señalando el cuadro. Él se acercó, su mirada aguda. ¿Crees que es una pista? Tiene que serlo. Mi padre nunca dejaba mensajes al azar. Pasamos horas buscando en la casa, revisando libros, papeles y muebles antiguos. Finalmente, en el sótano, encontramos un cofre de madera enterrado debajo de una pila de cajas. Estaba cerrado con candado, pero Leo lo abrió con una pequeña herramienta. Dentro había una carpeta llena de documentos legales, fotografías y una llave dorada. Los documentos confirmaban lo que ya sospechaba. Santiago y Emanuel habían conspirado para tomar el control de los activos de mi familia, pero lo que realmente me estremeció fue una carta escrita a mano por mi padre. Si estás leyendo esto, significa que mi peor temor se ha hecho realidad. Emanuel me traicionó, y Santiago está detrás de todo.
La finca y los recursos que contiene son tu herencia, Nora, pero debes protegerlos, porque representan un poder que muchos codiciarán. Leo leyó la carta conmigo, sus ojos llenos de preocupación. Esto es más grande de lo que pensábamos. Si Emmanuel y Santiago están buscando algo aquí, no es solo por dinero. Hay algo más. En ese momento, escuchamos un ruido fuera de la casa. Pasos. Alguien estaba allí. Leo apagó la linterna rápidamente y me indicó que me escondiera. Miré por la ventana y vi dos figuras acercándose a la casa. Estaban vestidos de negro y llevaban linternas. No estamos solos, susurré. Tenemos que salir de aquí, dijo Leo, agarrando la carpeta y la llave. Nos deslizamos hacia la parte trasera de la casa, moviéndonos en silencio. Pero antes de que pudiéramos llegar al bosque, una voz firme nos detuvo. ¡Alto! Me giré, con el corazón latiendo con fuerza, y vi a un hombre apuntándonos con una pistola. Reconocí su rostro al instante. Era Emmanuel. ¿Qué demonios estás haciendo aquí, Nora?, preguntó, su voz llena de rabia contenida. No tenía palabras. Todo mi cuerpo estaba congelado. Pero antes de que pudiera responder, otra figura emergió de las sombras. Era Santiago. Parece que los ratones finalmente encontraron el queso, dijo, con una sonrisa que me heló la sangre. El aire se volvió irrespirable. Emmanuel y Santiago estaban allí, a solo unos pasos de nosotros, con una pistola apuntándonos. El frío del bosque, el crujir de las ramas bajo sus botas y el brillo de sus linternas hacían que todo pareciera sacado de una pesadilla. ¿Qué está pasando aquí, Emmanuel?, pregunté finalmente, forzando mi voz a salir firme aunque mis manos temblaban. Él me miró con una mezcla de lástima y dureza. Esto no es asunto tuyo, Nora. Deberías haberte quedado en tu lugar. ¿En mi lugar?, solté una risa amarga. Mi familia está muerta, mi hogar destruido, y tú eras como un hermano para mi padre. ¿Cómo pudiste traicionarlo? Esto no es una traición, respondió, aunque su tono parecía menos seguro. Es solo negocios, Santiago. En cambio, estaba perfectamente calmado, como si tuviera todo bajo control. Siempre has sido demasiado curiosa, Nora. Y mira dónde te ha llevado eso. Tal vez deberíamos haber terminado con esto hace años. ¿Años?, murmuré, procesando sus palabras. ¿Estás diciendo que todo esto comenzó mucho antes de que murieran mis padres? Santiago inclinó la cabeza, evaluándome como si yo fuera un insecto bajo su zapato. Tu padre era ambicioso, pero también ingenuo. Pensó que podía jugar en mi nivel y salir ileso, pero el poder siempre tiene un precio. Las piezas empezaron a encajar en mi mente. Santiago había manipulado a mi padre, aprovechándose de su confianza en Emmanuel para apoderarse de todo lo que había construido. El incendio no había sido un accidente, sino un movimiento calculado para borrar cualquier rastro de oposición. «Él confiaba en ti», grité, mi furia rompiendo cualquier máscara de calma que pudiera haber tenido. «Y ese fue su error», respondió Santiago con frialdad. «Confianza. ¿Qué concepto tan inútil?» Leo, que había permanecido en silencio hasta ese momento, decidió intervenir. «¿Y qué hay en esta finca que vale tanto?», preguntó, su tono desafiante. La reacción de Santiago fue instantánea. Sus ojos se estrecharon y por primera vez vi un destello de ira en su rostro. «No tienes idea de lo que estás jugando, niño». Emmanuel, por otro lado, parecía nervioso, como si las palabras de Leo hubieran tocado una fibra sensible. «Ya basta, Santiago. No hay necesidad de hacer esto más complicado», dijo Emmanuel, bajando su arma un poco. «Solo tomemos lo que vinimos a buscar y terminemos con esto». «¿Y dejar testigos?», respondió Santiago con una sonrisa fría. «No, Emmanuel, esto termina aquí». Vi cómo Santiago levantaba su pistola, apuntando directamente a mí. Mi cuerpo se paralizó, pero antes de que pudiera disparar, un ruido fuerte retumbó en la distancia. Un disparo. Santiago y Emmanuel giraron la cabeza al mismo tiempo, confundidos. Aprovechando su distracción, Leo y yo nos movimos instintivamente hacia la maleza, corriendo lo más rápido que podíamos. «¡Atrápenlos!», gritó Santiago, su voz llena de furia. El bosque estaba oscuro y denso, pero no nos detuvimos. Podía escuchar sus pasos detrás de nosotros, acercándose. Cada respiración era un esfuerzo, pero el miedo me impulsaba a seguir adelante. Finalmente llegamos a un claro donde había una vieja cabaña de madera. Leo señaló hacia ella. «Allí, podemos escondernos». Entramos, cerrando la puerta detrás de nosotros. Dentro, el lugar estaba lleno de herramientas oxidadas y cajas de madera. Mientras tratábamos de recuperar el aliento, Leo sacó la carpeta y la llave del cofre de su mochila. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, su voz baja pero urgente. Miré la llave dorada en sus manos, mis pensamientos girando rápidamente.
Mi padre había mencionado en su carta que la finca contenía algo que debía proteger. ¿Y si esta llave era la respuesta? Tenemos que volver a la casa, dije finalmente. Hay algo más allí, algo que ellos quieren. Leo me miró como si estuviera loca. ¿Volver? ¿Estás escuchando lo que dices? Nos están persiguiendo, Nora. Por eso tenemos que adelantarnos, respondí, con una determinación que incluso me sorprendió. Si encuentran lo que están buscando antes que nosotros, todo esto habrá sido en vano. Leo suspiró, pero finalmente asintió. Está bien, pero no vamos a sobrevivir otra persecución. Necesitamos una distracción. Miré alrededor de la cabaña, buscando algo que pudiera servir. Finalmente, mis ojos se posaron en una vieja lámpara de aceite. ¿Qué tal un incendio?, sugerí. Leo me miró como si hubiera perdido la cabeza, pero luego una sonrisa apareció en su rostro. Eso podría funcionar. Usamos la lámpara y algunos trapos viejos para encender un fuego en la entrada de la cabaña. El humo comenzó a elevarse rápidamente, cubriendo el área. Sabía que los atraería, pero también les daría algo más de qué preocuparse. Mientras el fuego crepitaba, corrimos de vuelta a la casa principal. Esta vez, no había tiempo para la cautela. Entramos directamente al sótano, donde habíamos encontrado el cofre. Miré la llave dorada en mis manos, mi corazón latiendo con fuerza. Había una pequeña caja empotrada en la pared, cubierta por una placa metálica. Introduje la llave, girándola lentamente. Cuando la caja se abrió, su contenido me dejó sin aliento. Había documentos adicionales, pero también un disco duro y un mapa detallado de varias propiedades en toda España, todas ellas vinculadas a mi padre. Entre los papeles había una nota con una frase que me hizo temblar. El poder siempre reside en el conocimiento. Protege esto con tu vida. Antes de que pudiera procesar lo que significaba, escuchamos voces acercándose. Emmanuel y Santiago habían llegado. «No hay salida, Nora», gritó Santiago desde la entrada. «No puedes ganar esto». Leo y yo nos miramos. Estábamos atrapados, pero no íbamos a rendirnos sin luchar. Los pasos se acercaban rápidamente, resonando sobre nuestras cabezas. Estábamos atrapados en el sótano, con Santiago y Emmanuel bloqueando la única salida. El aire era espeso, cargado de miedo y tensión. Leo y yo intercambiamos una mirada, sabiendo que no teníamos muchas opciones. «Si me atrapan, no habrá vuelta atrás», murmuré. Leo, con su rostro marcado por la adrenalina, metió el disco duro y los documentos en su mochila. «Si nos atrapan, no habrá vuelta atrás para ninguno de los dos», dijo, mientras buscaba desesperadamente algo que pudiéramos usar como arma. Finalmente, encontré una vieja barra de hierro junto a una pila de cajas. No era mucho, pero era mejor que nada. Entonces, el sonido de la puerta del sótano abriéndose nos hizo congelarnos. «¿Creías que podías esconderte de mí, Nora?», dijo la voz de Santiago gélida y controlada. «Esto no tiene por qué terminar así», gritó Emmanuel, intentando sonar conciliador, pero su tono estaba teñido de impaciencia. «Entréganos lo que encontraste y te dejaremos ir». Solté una risa amarga. «Después de todo lo que hicieron, ¿creen que voy a confiar en ustedes?». Santiago bajó un paso más, su figura imponente iluminada por la linterna que sostenía. «No se trata de confianza, Nora. Se trata de supervivencia. Entrega esos documentos y todo esto terminará». Leo me tocó el brazo, señalando hacia una pequeña ventana en la esquina del sótano. Era estrecha, pero tal vez lo suficientemente grande para que uno de nosotros pudiera pasar. «¿Tienes un plan?», susurré. «Tú sales, yo los distraigo», respondió. «No, no voy a dejarte aquí», protesté, apretando la barra de hierro con fuerza. Leo me miró con una mezcla de urgencia y determinación. «Si ambos nos quedamos, no tenemos ninguna oportunidad. Pero si tú sales, al menos uno de nosotros podrá exponerlos». Las palabras de Leo eran dolorosamente lógicas. No quería abandonarlo, pero sabía que tenía razón. «Nos vemos del otro lado», murmuré antes de dirigirme a la ventana. Mientras Santiago y Emmanuel bajaban los últimos escalones, Leo se levantó de golpe, sosteniendo un tubo de metal que había encontrado. «¿Buscaban esto?», gritó, lanzando una de las cajas hacia ellos. El estruendo fue suficiente para distraerlos mientras yo me escabullía por la ventana. Afuera, la noche era fría y oscura, pero no me detuve. Corrí hacia el bosque, con el disco duro y los documentos bien asegurados en mi mochila. Detrás de mí, escuché gritos y el sonido de objetos cayendo. No sabía cuánto tiempo Leo podría resistir, pero cada segundo que ganara era una oportunidad para mí de ponerme a salvo. No paré hasta llegar a un pequeño pueblo, donde me refugié en una vieja estación de tren abandonada. Allí finalmente revisé los documentos con más detalle.
Había pruebas irrefutables de que Santiago y Emanuel habían desviado millones de euros de las empresas de mi padre, usando propiedades ficticias y cuentas offshore. Pero lo que realmente me llamó la atención fue un archivo titulado Proyecto Legado. Al abrirlo, encontré un esquema detallado de cómo mi padre había desarrollado una red de contactos internacionales y recursos tecnológicos avanzados, todo diseñado para proteger a nuestra familia de enemigos poderosos. Era una operación que él había mantenido en secreto incluso de mí, pero que Santiago había intentado robar y destruir. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que este proyecto era la razón detrás de todo: la traición de Emanuel, el incendio y el intento de eliminarme. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Si quieres que tu amigo sobreviva, vuelve a la finca. Tienes 1 hora. El mensaje incluía una foto de Leo, atado y con un golpe en la cabeza. Sabía que era una trampa, pero no podía dejarlo morir. Respiré hondo, agarré mi mochila y comencé a correr hacia la finca. Cuando llegué, las luces estaban encendidas, proyectando sombras largas y siniestras en las paredes de piedra. Entré con cautela, cada paso resonando en el vacío. «Llegaste justo a tiempo», dijo Santiago emergiendo de las sombras. Leo estaba atado a una silla, con el rostro ensangrentado pero consciente. «Déjalo ir», dije, mi voz firme. «No tiene nada que ver con esto». «Tiene todo que ver», replicó Santiago. «Él te ayudó a interferir en algo que no entiendes». Emanuel apareció detrás de él, con su rostro tenso y sus ojos llenos de preocupación. «Esto no es necesario, Santiago. Ya tenemos lo que necesitamos». «¿Tienes miedo, Emanuel?», preguntó Santiago con desdén. «Ella sabe demasiado. No podemos permitirnos dejar cabos sueltos». En ese momento, recordé la barra de hierro que había llevado conmigo. Estaba oculta bajo mi chaqueta, y sabía que era mi única oportunidad. «Está bien», dije levantando las manos en señal de rendición. «Lo único que quiero es que lo dejes ir». Santiago dio un paso hacia mí, con una sonrisa arrogante. «Sabía que entrarías en razón». Aproveché su proximidad para sacar la barra y golpearlo con todas mis fuerzas. El impacto lo hizo caer al suelo, mientras Emanuel retrocedía, horrorizado. «¡Corre, Leo!», grité, desatándolo rápidamente. Leo y yo salimos corriendo de la finca, dejando atrás a Santiago y Emanuel. El rugido de furia de Santiago resonó en mis oídos, pero no miré atrás. Sabía que esta batalla estaba lejos de terminar. La noche parecía interminable mientras Leo y yo corríamos por el bosque, con los gritos de Santiago y Emanuel resonando a la distancia. El dolor punzante en mi costado era un recordatorio constante de lo lejos que había llegado, pero también de lo mucho que quedaba por hacer. La verdad estaba finalmente al alcance, pero aún éramos perseguidos por hombres que harían cualquier cosa para proteger sus secretos. Leo, herido pero firme, se detuvo cerca de un río. «Necesitamos un plan», jadeó, apoyándose contra un árbol. «No podemos seguir huyendo sin saber cómo vamos a enfrentarlos». «Tienes razón», respondí, mientras escaneaba el terreno en busca de posibles amenazas. «Pero ahora tenemos pruebas. Lo que encontramos en esa finca es suficiente para destruirlos». Saqué el disco duro de la mochila y lo sostuve como si fuera una reliquia sagrada. Dentro de él estaba todo: las transferencias ilegales, los contratos falsificados, las conexiones de Emanuel y Santiago con redes criminales, y los registros que vinculaban directamente a Santiago con el incendio de mi casa. Era la clave para derrumbar todo su imperio, pero también sabía que este tipo de información podía costarme la vida. Leo revisó el disco duro rápidamente en su portátil, a pesar de sus dedos temblorosos por el frío. «Esto es explosivo, Nora. Si publicamos esto, no solo los destruirá, sino que también llamará la atención de las autoridades». «Eso es lo que quiero», dije con firmeza. «Pero tenemos que hacerlo bien. Si lanzamos esto de golpe, podrían intentar silenciarnos antes de que el impacto sea completo». Leo asintió. «Podemos programar una publicación automática en varias plataformas, pero necesitamos una conexión segura para cargar todo». «¿Cuánto tiempo necesitas?» «1 hora, tal vez menos». Sabía que cada minuto contaba. Los hombres de Santiago podían estar siguiéndonos, y si nos encontraban antes de que termináramos, todo habría sido en vano. Nos movimos hacia una pequeña cabaña abandonada cerca del río, lo suficientemente lejos como para estar fuera de su alcance inmediato. Mientras Leo trabajaba frenéticamente en su portátil, mi mente no dejaba de repasar todo lo que habíamos descubierto. Mi padre había sido víctima de una conspiración despiadada, traicionado por alguien en quien confiaba ciegamente. Emanuel había vendido su lealtad por dinero y poder, y Santiago había usado su inteligencia y crueldad para eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluso a mi familia. Pero no iba a permitir que su legado terminara así. Leo levantó la vista de la pantalla, sus ojos brillando con determinación. «Listo.
He configurado todo para que se publique en las principales redes sociales y sea enviado a medios de comunicación clave. Si algo nos pasa, el mundo lo sabrá. Respiré hondo, sintiendo una mezcla de alivio y tensión. ¿Cuándo se activará? En exactamente 30 minutos. Antes de que pudiera responder, un ruido fuerte nos hizo girar la cabeza. Alguien estaba afuera. Leo apagó la linterna de su portátil rápidamente, y ambos nos quedamos en silencio. Pude oír el crujir de las hojas y las ramas, acercándose lentamente. «Sé que están ahí, Nora», dijo la voz de Santiago resonando como un eco en la oscuridad. «No puedes esconderte para siempre». Mi cuerpo se tensó mientras agarraba una barra de hierro que había traído conmigo. Leo me miró con nerviosismo, pero no dijo nada. Ambos sabíamos que era cuestión de tiempo antes de que nos encontraran. Santiago continuó hablando, su tono burlón y cruel. «¿Crees que puedes destruirme con un par de archivos?» Se rió, un sonido frío y sin alegría. «Todo lo que tienes no es nada comparado con mi influencia». Miré a Leo, susurrando apenas. «¿Cuánto tiempo falta?» 15 minutos, respondió en voz baja, mientras mantenía el portátil cerca de su pecho. De repente, las ventanas de la cabaña se rompieron con un estruendo, y una figura oscura entró por la puerta trasera. Era Emmanuel. Su rostro estaba tenso, pero sus ojos parecían casi suplicantes. «Detén esto ahora, Nora», dijo, levantando las manos en un gesto de tregua. «No entiendes en qué te estás metiendo». «No entiendo». Mi voz salió cargada de rabia. «Entiendo perfectamente, Emmanuel. Entiendo que destruiste a mi familia. Traicionaste a mi padre y me dejaste sola para proteger tus malditos intereses. No es tan simple», respondió con una mezcla de desesperación y frustración. «Tu padre estaba jugando con fuego, Nora». Santiago le dio una salida, pero él no quiso escuchar. «¿Una salida?», repliqué. «¿Qué clase de salida termina en un incendio y en su muerte?». Antes de que pudiera responder, Santiago apareció detrás de él, con una pistola en la mano. «Basta de charlas». «Emmanuel», dijo, con frialdad. «Esto termina aquí». El miedo cruzó el rostro de Emmanuel, y por un breve momento, pareció comprender que su lealtad a Santiago no significaba nada. «No tienes que hacer esto», intentó decir, pero Santiago no lo escuchó. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Levanté la barra de hierro y la lancé hacia Santiago con toda mi fuerza. No fue un golpe perfecto, pero fue suficiente para hacer que soltara la pistola. Leo y yo aprovechamos el caos para salir corriendo de la cabaña, mientras los gritos de Santiago y Emmanuel resonaban detrás de nosotros. No miré atrás. Sabía que lo único que importaba era ganar tiempo. Cuando finalmente llegamos a un claro seguro, Leo verificó su portátil. 5 minutos. Respiré hondo, con el corazón latiendo desbocado. Solo 5 minutos para exponerlos. Pero entonces, el sonido de un disparo rompió el aire y sentí una punzada ardiente en mi hombro. Caí al suelo, con la vista nublándose mientras Santiago se acercaba, su arma aún humeante. «Nadie me detendrá, Nora», dijo apuntando nuevamente. Leo se interpuso entre nosotros, levantando el portátil como un escudo. «Ya es tarde, Santiago. En 2 minutos, todo el mundo sabrá quién eres realmente». La furia en el rostro de Santiago fue reemplazada por algo que nunca había visto antes. «Miedo. No tienes idea de lo que acabas de hacer», murmuró. Y entonces, el tiempo se agotó. El portátil emitió un sonido suave, indicando que la publicación se había activado. En cuestión de segundos, las pruebas contra Santiago y Emmanuel estaban circulando por todo el mundo. Cuando el portátil emitió ese sonido, fue como si el mundo se detuviera por un momento. Santiago, con su arma aún levantada, se quedó inmóvil. Podía ver cómo su mente trabajaba frenéticamente, tratando de encontrar una salida. Pero ya no había escape. Todo estaba expuesto. Leo me ayudó a levantarme, su mano firme en mi hombro herido. Podía sentir la sangre empapando mi ropa, pero la adrenalina me mantenía en pie. Santiago finalmente bajó el arma, aunque su rostro seguía oscuro de ira. «¿Crees que ganaste, verdad?», dijo, su voz gélida pero temblorosa. «Pero no entiendes cómo funciona el mundo, Nora. Esto no termina aquí». «No, Santiago, termina aquí para ti», respondí, mi voz cargada de una calma que me sorprendió incluso a mí misma. En ese momento, Emmanuel emergió de entre los árboles. Su rostro era un cuadro de desesperación. Ya no había rastro del hombre confiado y altivo que había conocido en mi infancia. «¿Qué hiciste?» «¿Nora?», preguntó casi suplicante. «Esto nos arruinará a todos». «No», respondí, mirándolo directamente a los ojos. «Esto solo arruinará a quienes lo merecen». Mientras hablábamos, el sonido de sirenas se acercaba. Leo había activado un rastreador junto con la publicación de los documentos, asegurándose de que las autoridades fueran alertadas.
Era cuestión de minutos antes de que llegaran. Santiago me miró una última vez, su mirada llena de odio. Esto no ha terminado. Gruñó antes de darse la vuelta y desaparecer entre los árboles. No intenté detenerlo. Sabía que no llegaría lejos. Los documentos eran irrefutables, y no había lugar en el mundo donde pudiera esconderse de la verdad que ahora lo perseguía. Poco después llegaron los agentes de la Guardia Civil. Emmanuel no opuso resistencia cuando lo esposaron, su rostro reflejando una mezcla de resignación y derrota. Mientras lo llevaban, se giró hacia mí. Tu padre también era culpable de algunas cosas, Nora. Tal vez deberías mirar más profundamente antes de idealizarlo. Sus palabras eran veneno, pero no permití que me alcanzaran. Lo vi desaparecer en la distancia, sabiendo que enfrentaría las consecuencias de sus actos. En las semanas siguientes, todo cambió. La publicación de los documentos provocó un terremoto mediático. Santiago y Emmanuel fueron implicados en múltiples crímenes, desde fraude y lavado de dinero hasta conspiración para cometer asesinato. Santiago intentó huir del país, pero fue detenido en la frontera. Winter, por su parte, intentó desmarcarse de ellos, presentándose como otra víctima. Sin embargo, las pruebas también la vinculaban a las operaciones ilegales. Su caída fue pública y humillante. La empresa que alguna vez había dirigido con tanto orgullo colapsó en cuestión de días. Mientras ellos enfrentaban el peso de la ley, yo finalmente pude respirar. Usé los recursos que mi padre había escondido en el proyecto Legado para reconstruir mi vida. Con el apoyo de Leo, quien se convirtió en mi socio en esta nueva etapa, comencé a invertir en proyectos que honraran el verdadero legado de mi familia: integridad, trabajo duro y justicia. Pero no todo fue fácil. Santiago fue condenado a 25 años de prisión por sus crímenes. Se convirtió en un símbolo de cómo el poder y la ambición desmedida pueden llevar a la destrucción. En prisión, escuché que intentaba manipular a otros presos, pero su influencia ya no tenía el mismo alcance. Emmanuel recibió una sentencia más leve, pero su reputación quedó arruinada. Pasaría el resto de sus días enfrentando la vergüenza de ser conocido como un traidor y un cobarde. Winter, incapaz de soportar la presión mediática, desapareció del ojo público. Nadie supo realmente qué fue de ella, pero algunos rumores decían que había emigrado bajo un nombre falso, tratando de empezar de nuevo. Leo y yo seguimos trabajando juntos, utilizando nuestras habilidades para ayudar a otras personas que habían sido víctimas de injusticias similares. Su valentía y lealtad durante los momentos más oscuros me demostraron que, incluso en las peores circunstancias, siempre hay alguien dispuesto a luchar a tu lado. El día que regresé a la finca de Asturias, el lugar donde todo había comenzado, sentí una paz que no había experimentado en años. El caserón aún estaba en ruinas, pero ahora era un símbolo de algo más. Mi resistencia, mi fortaleza, y la verdad que finalmente había salido a la luz. Mientras me paraba frente al paisaje montañoso, sosteniendo la llave dorada que había encontrado en el sótano, sentí algo diferente: esperanza. El pasado nunca podría ser borrado, pero ya no me controlaba. Había sobrevivido al fuego, al dolor y a la traición, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, podía mirar hacia el futuro con claridad.